Mi nombre es Elena, tengo 35 años y soy la directora ejecutiva de una de las empresas tecnológicas más grandes de la ciudad. Me casé con Marco hace 5 años, después de conocernos en una conferencia de negocios. En ese momento, él trabajaba como gerente de ventas en otra compañía, y parecía ambicioso y determinado. Nuestra vida matrimonial comenzó bastante bien. Compramos una hermosa casa en una zona exclusiva de la ciudad, principalmente con mi salario, ya que yo ganaba considerablemente más que él. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando su madre, Isabella, se mudó a nuestra ciudad hace un año. Elena, cariño, ¿no crees que esta casa es demasiado ostentosa para una pareja joven? Fue lo primero que dijo Isabella cuando visitó nuestra casa. Marco nunca creció en tanto lujo, y mira lo bien que resultó. Intenté mantener la calma. Isabella, Marco y yo trabajamos duro para permitirnos esta casa. Es una inversión en nuestro futuro. Trabajamos, resopló ella. Todos sabemos quién paga las facturas aquí. Las visitas de Isabella se volvieron más frecuentes y más irritantes. Siempre encontraba algo que criticar. La decoración era demasiado moderna, la cocina demasiado grande, el jardín demasiado elaborado. Pero lo que más me molestaba era cómo intentaba convencer a Marco de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Un día, llegué tarde del trabajo después de una reunión importante. Había estado negociando una fusión masiva que podría duplicar el tamaño de nuestra empresa. Cuando entré en casa, encontré a Marco sentado en la sala de estar con una expresión extraña en su rostro. Elena, tenemos que hablar, dijo, evitando mi mirada. Me senté, sintiendo que algo andaba mal. ¿Qué pasa? Mamá vendió la casa hoy. Me quedé paralizada. ¿Qué? Ella encontró un comprador. Dice que esta casa es demasiado para nosotros y que deberíamos mudarnos a algo más apropiado. ¿Apropiado? Mi voz temblaba de ira. ¿Y cómo exactamente vendió una casa que no le pertenece? Marco se movió incómodamente. Bueno, como estamos casados, y yo firmé. Firmaste los papeles de venta. Me levanté de un salto. Mamá dice que necesitamos ser más humildes. Que vivir en una casa así te hace parecer pretenciosa. En ese momento, Isabella entró en la sala, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Oh, Elena. Qué bueno que llegaste. Ya encontré un apartamento perfecto para ustedes. Es más, acorde a la posición de Marco. La miré fijamente, apenas conteniendo mi furia. ¿Mi posición? ¿Y cuál sería esa, Isabella? Bueno, querida, seamos honestos. Eres solo una ejecutiva más. Hay cientos como tú. No necesitas vivir en una mansión para impresionar a nadie. Me reí, pero no había humor en mi risa. ¿Sabes qué es lo gracioso, Isabella? Mañana tengo una pila de currículums para revisar. Candidatos para un puesto de vicepresidente en mi empresa. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra discusión?, preguntó ella, claramente molesta por mi aparente cambio de tema. Oh, nada. Solo que será interesante ver cierto currículum en particular. Me fui a dormir en la habitación de invitados esa noche, ignorando los intentos de Marco de hablar conmigo. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina. Mi secretaria me estaba esperando con una pila de documentos. Señora Elena, aquí están los currículums para el puesto de vicepresidente, como solicitó. Y hizo una pausa, mordiéndose el labio. Hay uno que creo que debería ver primero. Tomé el papel que me ofrecía y sentí como una sonrisa se formaba en mi rostro. Allí, en la parte superior del currículum, estaba el nombre, Marco Rodríguez. Mi querido esposo, el mismo que había permitido que su madre vendiera nuestra casa, había estado aplicando en secreto para un puesto en mi empresa. Un puesto donde yo sería su jefa directa. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Era hora de poner algunas cosas en orden, y tenía el presentimiento de que tanto Marco como Isabella estaban a punto de aprender una valiosa lección sobre el respeto y las consecuencias de sus acciones. La reunión con mi abogado fue breve pero productiva. Elena, técnicamente, la venta no es válida, explicó mientras revisaba los documentos. La casa está principalmente a tu nombre, y cualquier transacción requiere tu firma. ¿Y si Marco firmó los papeles? Sin tu consentimiento explícito, podemos anular la venta.
Además, sonrió mientras sacaba otro documento. El acuerdo prenupcial que firmaron protege específicamente tus activos principales. Recordé ese día. Marco había insistido en que no necesitábamos un acuerdo prenupcial, pero yo había sido firme. Ahora me alegraba de haberlo sido. Regresé a la oficina y me senté en mi escritorio, mirando el currículum de Marco. Había mentido en varias partes, inflando sus logros y experiencia. Típico de alguien influenciado por Isabella. Mi teléfono sonó. Era ella. Elena, querida, ¿has visto el apartamento que encontré para ustedes? Está en un vecindario más modesto. Perfecto para una pareja joven que está empezando. Isabella, mantuve mi voz dulce como la miel. ¿Por qué no vienes a mi oficina esta tarde? Hay algo que necesito discutir contigo. Hubo una pausa. ¿Tu oficina? No creo que. Insisto. Trae a Marco también. Es sobre el futuro de la familia. 2 horas después, mi secretaria los anunció. Isabella entró primero, vestida como si fuera a una gala, seguida por un Marco nervioso que no dejaba de aflojarse la corbata. «¡Qué oficina tan interesante!», comentó Isabella, mirando alrededor con desdén. «Aunque un poco pequeña para una ejecutiva, ¿no crees?» «Oh, esta no es mi oficina real», sonreí. «Esta es la oficina temporal que uso para entrevistas. Mi verdadera oficina está en el último piso». Marco palideció. Finalmente estaba entendiendo. ¿Entrevistas?, preguntó Isabella. Sí. De hecho, saqué el currículum de Marco. Tengo una entrevista muy interesante hoy. El rostro de Marco perdió todo color. Isabella, sin embargo, sonrió ampliamente. «Oh, qué maravilloso. ¿Ves, Marco? Te dije que vender la casa era una buena idea. Ahora pueden trabajar juntos». Isabella, mi voz se volvió fría. ¿Sabías que tu hijo mintió en su currículum? Eso es motivo de descalificación inmediata en cualquier empresa seria. ¿Mentir? Mi Marco nunca. También continué como si no hubiera hablado. ¿Sabías que intentar vender una propiedad sin el consentimiento del propietario principal es fraude? El silencio cayó en la oficina. Marco comenzó a sudar. Elena, yo. No he terminado, lo interrumpí. Mi abogado ya está procesando la anulación de la venta. El comprador será notificado hoy. En cuanto a tu aplicación. Rompí el currículum en pedazos. Creo que eso responde a tu pregunta. Isabella se puso de pie, furiosa. No puedes hacer esto. Somos familia. ¿Familia? Me levanté lentamente. La familia no intenta quitarte tu casa. La familia no miente. La familia no manipula. Marco, gritó Isabella. Di algo. Pero Marco estaba demasiado ocupado mirando el suelo. Típico. Ahora, saqué otros documentos de mi escritorio. Tengo algunos papeles que necesitan ser firmados. ¿Qué papeles?, preguntó Isabella con sospecha. Bueno, ya que mencionaste que la casa es demasiado para nosotros, he decidido hacer algunos cambios en nuestro acuerdo de vivienda. Le pasé los documentos a Marco. Su rostro se puso aún más pálido cuando leyó el título, Acuerdo de separación. Elena, por favor, susurró. ¿Podemos hablar de esto? Oh, ahora quieres hablar. ¿Qué? Qué interesante. ¿Dónde estaba ese deseo de comunicación cuando firmaste los papeles de venta de nuestra casa? Isabella comenzó a gritar, pero la ignoré. Mi atención estaba en Marco. Tienes 2 opciones, le dije. Puedes firmar estos papeles y mudarte con tu madre a ese, modesto, apartamento que encontró, o puedes enfrentar cargos por fraude junto con ella. No puedes amenazarnos así, gritó Isabella. Presioné el botón de mi intercomunicador. Sandra, ¿podrías hacer pasar al detective González? La puerta se abrió, y un hombre de traje entró. Isabella y Marco se quedaron helados. Les presento al detective González. Ha estado muy interesado en algunos casos recientes de fraude inmobiliario en la ciudad. El detective sonrió amablemente. Señora Elena, estos son los individuos que mencionó en su declaración. Marco tomó el bolígrafo con manos temblorosas y comenzó a firmar. Marco, no, gritó Isabella, pero era demasiado tarde. Mientras los veía salir de mi oficina, derrotados y humillados, me permití una pequeña sonrisa. Pero esto no era el final. ¿O no?
Apenas estaba empezando. Tomé mi teléfono y marqué un número familiar. ¿Carlos? Soy Elena. ¿Recuerdas ese favor que me debías? Necesito que investigues algo sobre Isabella Rodríguez. 3 días después, recibí un sobre grueso de Carlos. Lo que encontré dentro me hizo sonreír. Isabella tenía sus propios secretos, y eran jugosos. Resultó que mi querida suegra no era tan modesta como pretendía ser. Durante años, había estado ejecutando un elaborado esquema de fraude inmobiliario. Se mudaba de ciudad en ciudad, manipulando a familias adineradas y estafándolas. Marco no era su único hijo, tenía otros 2 en diferentes ciudades, y usaba la misma táctica con todos ellos. Señora Elena, mi secretaria interrumpió mis pensamientos, su ex-suegra está aquí. Dice que es urgente. Hazla pasar. Isabella entró, pero esta vez sin su habitual aire de superioridad. Se veía desarreglada y nerviosa. Elena, tenemos que hablar, dijo, sentándose sin ser invitada. Marco está destrozado. No come, no duerme. Y somos familia. Deberías perdonarlo. Abrí el sobre y esparcí las fotos sobre mi escritorio. ¿Cómo perdonaste a las familias García en Madrid? ¿O a los Hernández en Barcelona? Isabella se congeló. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Es fascinante. 3 ciudades diferentes, 3 hijos diferentes, el mismo esquema. Te casas con hombres ricos, tienes un hijo, desapareces, y luego usas a ese hijo años después para estafar a otras familias. No sabes de qué estás hablando, susurró, pero su rostro había perdido todo color. ¿No? ¿Qué tal si llamamos a tus otros nueras? ¿Laura en Madrid? ¿Carmen en Barcelona? Me pregunto si ellas también vivían en casas, demasiado ostentosas, punto. Por favor, Isabella comenzó a llorar, no puedes. ¿No puedo qué? ¿Exponer tus crímenes? ¿Sabes qué es lo más interesante? Marco no tiene idea de que tiene hermanos, ¿verdad? En ese momento, la puerta se abrió. Marco entró, seguido por 2 hombres que se parecían notablemente a él. Mamá, dijo Marco, su voz temblando, ¿qué está pasando? Isabella se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Marco, cariño, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Uno de los hombres, Antonio, habló. ¿Cómo abandonaste a cada uno de nosotros después de estafar a nuestros padres? ¿O cómo nos manipulaste para hacer lo mismo con nuestras esposas? Agregó Carlos, el otro hermano. Isabella comenzó a retroceder hacia la puerta, pero 2 oficiales de policía aparecieron en el marco. Isabella Rodríguez, uno de ellos dijo, está bajo arresto por múltiples cargos de fraude. Mientras se llevaban a Isabella, Marco se desplomó en una silla. Elena, yo, no tenía idea. Lo sé, dije suavemente. Por eso te di la opción de firmar los papeles de separación en lugar de enfrentar cargos. Antonio puso una mano en el hombro de Marco. Todos fuimos manipulados, hermano. Pero ahora podemos hacer las cosas bien. Un mes después, recibí una carta de Marco. Se había mudado a otra ciudad y estaba en terapia. Sus hermanos lo estaban ayudando a procesar todo lo sucedido. Isabella fue sentenciada a 15 años de prisión por fraude múltiple. En cuanto a mí, conservé mi casa y mi posición. De hecho, la empresa creció aún más después de la fusión. A veces, cuando paso por el modesto apartamento que Isabella había elegido para nosotros, no puedo evitar sonreír. La semana pasada, recibí una invitación a cenar de Antonio. Resulta que él también es ejecutivo de una empresa tecnológica, pero a diferencia de Marco, él construyó su carrera por sí mismo. Me pregunto si Isabella sabía que al tratar de derribarme, en realidad me estaba conduciendo hacia una mejor versión de su hijo. Como dicen, la vida tiene una manera interesante de poner a cada quien en su lugar. Hoy en día, cuando alguien me pregunta sobre esta historia, solo sonrío y digo, a veces, las personas que intentan quitarte tu casa terminan perdiendo mucho más que un techo. Y para aquellos que se preguntan si fui demasiado dura, recuerden, la familia real se construye con respeto y honestidad, no con manipulación y mentiras. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo mi suegra intentó vender mi casa y terminó perdiendo todo, incluyendo su libertad. Y si hay una lección en todo esto, es que debes tener cuidado con las personas que dicen que tu éxito es demasiado. A menudo,
Son ellas las que tienen demasiados secretos que ocultar.